Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu camino, en tu camino. Aleluya, vive el Señor. Aleluya, vive el Señor. Cielo y tierra. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes en este sábado, llamado por algunos Sábado de Gloria y llamado por otros Sábado Santo. El nombre correcto sería Sábado Santo y el nombre de Sábado de Gloria habrá quedado en la antigüedad, como te lo vamos a explicar más adelante. Hoy tenemos no el sábado mariano que acostumbramos tener en este programa de la 1470 de AM, Grupo Fórmula, cada semana, sino porque al estar en la Semana Santa y al tener hoy en la noche una celebración muy especial, llena de signos que mucha gente no conoce y por no conocer no valora, pues vamos a tener un programa especial para hablar de qué es la vigilia pascual, qué es la Pascua, qué son los signos, cuáles son los signos de la Pascua. Y para platicar de esto tendré aquí conmigo a nuestro productor Sergio Enríquez, que ya está aquí con nosotros. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Padre José, muy buenas tardes. Amigas, amigos, qué gusto que ya nos estén acompañando en este programa especial de Sábado Santo. Días muy especiales, Sergio, estos del Jueves Santo y Viernes Santo que hemos explicado ya. ¿Te tocó hacer la visita de las 7 casas o asistir a alguna representación de la Pasión o verla a través de la televisión? La visita de las 7 casas sí la hacemos, mi familia y yo nos ya de unos años hacia acá nos gusta hacerla, hacer las oraciones correspondientes en cada una de estas parroquias que vamos visitando. Y con respecto a la Pasión, pues vi por la televisión pues parte de la Pasión que se hace aquí en el Distrito Federal, pero ya tiene unos años que no veo en vivo, en personajes en vivo, a una Pasión de Cristo. Muy bien, algunos de ustedes, amigos, habrán visto esta representación de la Pasión de Cristo a través de las imágenes que nos llegaban desde Iztapalapa y que, por cierto, me tocó estar acompañando en la transmisión de Televisión Azteca para tratar de informar a nuestro auditorio si realmente hay algunos pasajes reales o bien están cambiados. Ya lo comentaba el día de ayer, pero quiero seguirlo comentando para quien no tuvo la oportunidad de verlo. Miren, la Pasión de Iztapalapa evidentemente está inspirada en los evangelios, en la historia de Jesucristo. Sin embargo, hay que recordar que quienes organizaban esta Pasión de Iztapalapa no estaban dirigidos, no estaban comandados por algún especialista que conociera estos temas desde el punto de vista eclesiástico, y esto hizo que, no por mala voluntad, pero sí por falta de información o por desinformación, haya incluido algunas cosas que no están dentro del Evangelio y que llegan a ser incluso contrarias a un pensamiento cristiano. Una de estas cosas es la famosa historia o leyenda del judío errante, que algunos confunden con el momento en que Dios maldice a Caín y le dice que tendrá que estar vagando por todo el mundo. Bueno, en primer lugar, Caín no era un judío. ¿Por qué? Pues porque todavía no se formaba el pueblo judío, que comienza a formarse a través de Abraham. Así que ahí ya estamos hablando de que Caín no es el judío errante. ¿De dónde viene la historia del judío errante? Es una historia que tendrá, cuando mucho, un siglo, quizás un poquito más, y que lamentablemente se escribió para hacer que algunas personas tuvieran una aversión hacia el pueblo judío, los rechazaran, incluso les tuvieran encono, coraje o sentimientos negativos. Fíjense lo que dice esta leyenda, que no, repito, que no se encuentra en el Evangelio. Esta leyenda menciona lo siguiente, que cuando Jesucristo iba camino al Calvario cargando la cruz, se detuvo ante una casa donde había un judío,
Bueno, estaban en Jerusalén, toda Jerusalén estaba llena de judíos. Y Jesucristo le pide agua a este hombre y le pide que le permita descansar un momento en el pórtico de su casa, puesto que está muy cansado. Y aquel hombre se niega a darle el agua, aquel hombre se niega a permitirle que descanse un momento, y vea usted, aquí viene lo negativo. ¿Por qué esto no puede estar en el Evangelio? Porque Cristo se llena de coraje, de enojo, y de sus labios surge una maldición. Imagínate, ¿echaría a perder Jesucristo todo este momento de amor, de comprensión, de misericordia? ¿Estaría desconectado de aquellas palabras que dice desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen? Imagínate a Jesucristo maldiciendo y diciéndole a este hombre, por no haberme dado agua, por no haberme permitido descansar, tú vas a estar sediento toda la eternidad. Es decir, no vas a morir y vas a estar pidiendo agua y nadie te la va a dar, vas a estar pidiendo un lugar para descansar y nadie te lo va a permitir. Pero bueno, además de que esta es una leyenda que no está tomada del Evangelio, es una leyenda que hace que la gente se imagine que todos los judíos del mundo podían ser ese judío errante y por lo tanto, ¿qué nos dice la leyenda? No le des agua, no le des un lugar en tu casa, no le permitas tener tranquilidad, pues se convierte en un asunto antisemítico y creo que esto no es correcto. Y por otra parte, esta narración que nos presentan en Iztapalapa mezcla el Evangelio con este momento. Entonces Jesucristo se pone a decir frases dedicadas a la samaritana, que es una mujer en Samaria cuando estaba todavía sin ser aprendido, cuando no iba camino al Calvario, y la mezclan en un momento totalmente distinto. Y así como lo hacen en este pasaje de el judío errante, también van metiendo algunos elementos que no tienen nada que ver con el contexto. Y una cosa más evidente, que alguna radioescucha me decía, oiga padre, el belly dance ya existía desde el tiempo de Herodes, desde Cristo. Bueno, tendríamos que decir que en primer lugar, la gente que vivía en Jerusalén eran judíos. En tiempo de Cristo todavía no se había creado el Islam, que surge varios siglos después de Cristo, con el profeta llamado por ellos Mahoma, el profeta de Dios. Pero el belly dance no tiene nada que ver con la danza judía, tiene más bien que ver con la danza de tipo oriental, pero más hacia allá, hacia lo que tendría que ser todas las regiones ocupadas por el Islam, Turquía, en fin. Por lo tanto, si hay un ballet ahí en Iztapalapa que bailan muy bien el belly dance, ¡qué bonito! Pero si lo quieren incluir como las bailarinas del tiempo de Cristo que estaban en el palacio de Herodes, pues ahí habría un anacronismo. Y finalmente, otro elemento importante que tenemos que resaltar es que en la Pasión de Iztapalapa sigue todavía muy metido este tipo de gusto por los vestuarios, los peinados, del cine en México, del teatro en México de los años 50 o 60. En los tiempos actuales, las películas que hablan de la Pasión han estudiado cómo eran los vestuarios, los peinados, las modas en tiempos de Jesucristo, y las cosas son totalmente distintas a como las veíamos en las películas de El Mártir del Calvario, con el señor Rambal y cosas de aquel tiempo. En Iztapalapa todavía los peinados son como se usaban en los años 50, 60. El Cristo tiene así como una especie de peinado bastante abundante en lugar de un peinado más natural. La Virgen sale con un vestuario, no como lo habría utilizado la Virgen, sencillo, sino más bien como se visten algunas esculturas muy barrocas, con muchos encajes, y también, por supuesto, el ángel tiene un parecido con las figuras de nacimiento típico mexicano. Esto no significa que no sea valioso lo que hacen, Es valioso
pero sería muy interesante que tuvieran la oportunidad de ofrecernos un Vía Crucis que se va adaptando al conocimiento, a los elementos litúrgicos, bíblicos, que estamos conociendo cada vez con mayor interés. Vamos a ir a un breve corte y regresaremos a este programa especial de Sábado de Gloria, Sábado Santo actualmente. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Señor, en este momento una pareja de esposos acaba de discutir. Ayúdales a comprender que las discusiones son algo normal en la vida de pareja, que es sano expresar sus diferencias y opiniones, pero también ayúdales a escuchar y tratar de entender las razones del otro y no cerrarse en su propio pensamiento. Ayúdales a ser tolerantes, pero sobre todo, haz que sus diferencias nunca terminen con el gran amor que se tienen. Amén. Tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Sábado Santo, antes llamado Sábado de Gloria, y ojalá que no te haya tocado ninguna cubetada de agua, a menos de que te haya tocado bañarte por tu propia cuenta. Y afortunadamente, pues esta costumbre de tirarse agua unos a otros entre vecinos, sorprender a los que iban caminando por la calle, pues se ha ido quitando, y yo digo que esto es muy bueno porque habla de una mayor conciencia sobre el agua. ¿Cómo vino esa costumbre de echarse agua? Te lo vamos a decir más adelante. Vamos a ir por partes, si les parece. Fíjense que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el Santo Sepulcro y los soldados romanos que lo estaban custodiando fueron los testigos de la resurrección de Cristo. Así, Cristo celebra una nueva Pascua. ¿Por qué digo que Cristo celebra una nueva Pascua y no ya la antigua? Porque la antigua, la Pascua que celebraban los judíos, era simplemente el recordar el paso de la esclavitud a la libertad, cuando Moisés los había sacado de Egipto para llevarlos a una tierra prometida. Cristo ya no celebra únicamente esa Pascua, sino más bien el paso de la muerte a la vida eterna. En las primeras horas del domingo, de aquel domingo de la historia que nos habla el Evangelio, ¿qué sucedió? Pues las santas mujeres fueron al sepulcro. ¿Con qué intención? Para embalsamar el cuerpo de Cristo, porque recuerden que el Viernes Santo lo tuvieron que llevar al sepulcro de carrera y no les dio tiempo de darle el homenaje, el cuidado que los cuerpos de los difuntos necesitaban o merecían de acuerdo al cariño de la gente. Pero al llegar al sepulcro no encontraron el cuerpo. Más tarde, ellas y los discípulos vieron a Cristo resucitado. Cristo había vencido a la muerte. Como dice la Sagrada Escritura, si vivimos con Cristo, nosotros también resucitaremos con Él. Y ahora le voy a pedir a Sergio que nos explique cómo fue el paso del llamado Sábado de Gloria a el actual Sábado Santo. Sergio, por favor.
Hasta la reforma litúrgica que hizo el Concilio Vaticano II se llamaba a este día Sábado de Gloria, porque la misa de resurrección se celebraba en la mañana del sábado debido a la norma rígida del ayuno antes de la comunión, que no permitía ni siquiera tomar agua y que en ese tiempo comenzaba a las 12 de la noche y duraba hasta el momento de recibir la comunión. Amigos, les explico un poquito más esto porque algunos quizás no hayan entendido. Miren, antes de la reforma litúrgica, si una persona quería comulgar, tenía que ayunar desde las 12 de la noche hasta el momento de la comunión. Si yo comulgaba a las 8 o 9 de la mañana, pues tenía 9 horas de ayuno. Pero imagínense si yo tenía que esperar hasta las 9:10 de la noche, estaría ayunando casi un día completo. Por eso es que la reforma litúrgica dijo, tenemos que regresar a los tiempos antiguos donde la gente celebraba la Pascua el sábado por la noche. Pero ¿dónde estaba el problema? Que habían exagerado con el tiempo de ayuno. Cuando el Papa, auxiliado por algunos obispos, dijeron, creo que será importante reducir el tiempo de ayuno a solamente 3 horas, la gente dijo, me puedo levantar, puedo tomar alguna cosita y después voy a la iglesia y comulgo sin ningún problema. Y entonces la misa de gloria que se celebraba a las 10 de la mañana del sábado regresó a su horario normal el sábado por la noche. Sergio, pero continúa y disculpa que te haya interrumpido. Afortunadamente, el Papa Pío XII en 1953 disminuyó el tiempo del ayuno, como nos decía el Padre José, a 3 horas y declaró que el agua no rompía el ayuno. Entonces se pudieron celebrar misas vespertinas y nocturnas, incluyendo la vigilia pascual a la medianoche. Actualmente, durante la mañana y la tarde, no se puede celebrar misa. La Sagrada Comunión solo se puede dar en forma de viático. ¿Qué es el viático? No en la misa, sino cuando la hostia consagrada se lleva del Santísimo para visitar a un enfermo y se le da la comunión ahí. Eso es lo que significa el viático. No se concede celebrar el matrimonio en este día, el sábado, ni administrar otros sacramentos, con excepción de la penitencia y la unción de los enfermos. Aunque la celebración de la Pascua de Resurrección debería realizarse en las primeras horas del domingo, también puede realizarse desde el sábado por la noche. ¿Esto para qué? Para culminar en los primeros momentos del domingo. Hay que recordar, amigos, que las fiestas de la Iglesia pueden comenzar a celebrarse a partir de que el sol se oculta. Para la Iglesia, desde que el sol se oculta, se está anunciando ya un nuevo día. Durante la celebración del día sábado, se tienen más lecturas bíblicas que las comunes, con el fin de que todos los cristianos recuerden las promesas que se han cumplido de parte de Dios, y las lecturas hacen referencia a la Pascua o Paso. Recuerden que Pascua en hebreo se dice Pesaj en las diversas etapas. Vamos a ver las distintas etapas en las que se recuerda esta Pascua, este Paso, esta Pesaj. La primera está tomada de la lectura del Génesis y nos habla del paso de cuando no existía nada a la creación del mundo, el universo y el ser humano. Todo esto es obra de Dios. Por eso precisamente en este sábado se comienza totalmente en obscuridad, para recordar que no existía nada y que Dios decide que empiece a existir la luz y todo cuanto fue creando, con especialmente la presencia del ser humano. Y esto lo celebramos precisamente en la primera luna llena del tiempo de primavera, que nos recuerda que la naturaleza se está recreando, se está renovando. La siguiente lectura, también tomada del libro del Génesis, nos narra la historia de Abraham, una síntesis, un fragmento pequeño que nos recuerda el paso del politeísmo al monoteísmo. ¿Por qué? Porque en tiempo de Abraham todo mundo creía en la existencia de muchos dioses. A eso se le llama politeísmo. Y Abraham, sin embargo, inspirado por una gran sabiduría, inspirado y dejándose llevar por Dios,
él fue el primer hombre que se menciona en la Biblia que cree en un solo Dios. A eso le llamamos monoteísmo. Para que te quede claro, en Mesopotamia, que es el lugar donde vivía Abraham y su padre y sus compañeros familiares, creían que el sol era Dios, que la luna era diosa, que el mar era Dios, y Abraham pensó: yo creo que todo lo que veo fue creado por Dios. Abraham creyó en el único y verdadero Dios, y esta es una segunda Pascua que muchos todavía no reconocen y agradecen. Algunos ni siquiera reconocen la primera Pascua, ven la naturaleza y no dan gracias por lo que nos da. Ven una gran cantidad de ídolos como la Santa Muerte, el tarot, la ouija, la santería, y creen que todo eso tiene el mismo poder que Dios. No, para esta gente estaría la invitación de hacer el paso de Abraham, de dejar de creer en muchos dioses, cuarzos, etc., para creer en un solo Dios. La tercera Pascua está inspirada en la lectura del Éxodo. Esta lectura nos habla del paso de la esclavitud del pueblo judío que se encontraba en Egipto a la libertad. Nos recuerda precisamente que el pueblo judío había llegado a Egipto buscando alimento, pero después había sido esclavizado por los egipcios hasta que Dios, a través de Moisés, ordena al faraón que le dé la libertad. Y aquí la Pascua que nosotros celebramos es que no somos esclavos. Lamentablemente hay personas que no han hecho todavía esta tercera Pascua. ¿Por qué? Porque son esclavos del alcohol, esclavos de la droga, esclavos del consumismo, esclavos de una sensualidad no bien controlada, no bien vivida, no bien gozada, centrada en el amor. Si tú eres esclavo de algo, te invitamos a que hagas la tercera Pascua. Otras lecturas hablan del paso del pecado a la vida de gracia que nos trajo Cristo y la predicación de sus apóstoles. A esto le llamaríamos las siguientes Pascuas. Si tú eres esclavo del pecado, es decir, hay algo que te ata para que vivas una vida de gracia, una vida espiritual, te faltaría hacer esta cuarta Pascua. Y finalmente, el Evangelio nos recordará el paso de la muerte de Cristo a la resurrección y la resurrección de todos los cristianos que, si nos unimos a Él, tendremos al final de nuestra vida. Estas son las distintas Pascuas que se celebran el Sábado Santo. Pero vamos a un breve corte y regresaremos contigo para hablar más de estos detalles. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En
tu camino. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por Radio Fórmula, 1470 AM. En tu camino. Alégrense por fin los coros de los ángeles. Alégrense las jerarquías del cielo. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Sábado Santo, y ya te hemos explicado un poquito lo que es la Pascua, el espíritu de esta celebración. ¿Y qué te parece, Sergio, si empezamos a hablar ya de este mundo tan maravilloso de los signos? Porque mucha gente está en la celebración y no entiende cuál es el significado de cada una de las partes de la celebración. Claro que sí, amigos. Esta celebración está llena de signos, como nos dice el Padre José, y uno de ellos es precisamente la bendición del fuego nuevo. Con él se enciende el cirio pascual, signo de Cristo resucitado que vence a la oscuridad del pecado y la muerte. Este cirio se deberá encender durante todo el año en las celebraciones de bautismo para indicar que el bautizado está iluminado por Cristo, y también en las misas de difuntos, para recordar que para ellos brilla la luz eterna. Generalmente cada asistente lleva su cirio para encenderlo con la luz del cirio pascual. Así que ya te explicamos, vas a llegar a la iglesia, va a estar totalmente apagada para indicar o bien que Cristo está muerto, o bien que Dios no ha creado todavía absolutamente nada. Lo primero que hace el sacerdote es salir al atrio y va a encender un fuego nuevo. No va a encender el cirio de un encendedor, de un cerillo, sino se enciende un fuego nuevo que es el símbolo de Dios que crea, o de la luz que va a irradiar el cuerpo de Jesucristo para que pueda resucitar. Una vez que se ha encendido el cirio pascual, entonces va entrando poco a poco por el pasillo central, y como bien lo decía Sergio, cada persona va encendiendo su cirio, indicando que se quiere unir a Cristo resucitado. Otro signo es el pregón pascual. Mediante un hermoso canto se anuncia solemnemente la resurrección de Cristo. El canto se conoce como pregón pascual, y fíjense que se trata de uno de los más antiguos himnos de la liturgia romana anterior al siglo IV. Por eso no solamente se convierte en un elemento valioso a nivel litúrgico, sino a nivel histórico. ¿Quiere usted saber cómo eran los cantos, la poesía, la métrica de la gente del siglo IV? Pues este himno es un ejemplo claro. Y yo les voy a decir el texto completo del pregón. Dice así: Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuena este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de sus ministros, infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las alabanzas de este cirio. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles.
Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas, nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama, que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio, obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche y como ofrenda agradable se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matinal lo encuentre ardiendo. Ese lucero que no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado que, al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, como hemos escuchado, es un texto largo pero muy bonito este pregón pascual. Otro signo importante es la bendición del agua llamada de gloria, con la que se rocía a todos los asistentes después de que renuevan las promesas del bautismo. Después de escuchar la Santa Misa y durante la semana, muchas personas rocían sus hogares con esta agua para hacerlas participar de la bendición pascual. Así es, por eso precisamente lleva el nombre de Sábado de Gloria, porque se bendice el sábado con el que se abre la gloria, es decir, el triunfo de la resurrección de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Y quiero hacerles un breve comentario sobre esta agua. Fíjense que en la antigüedad solamente había bautismos el sábado de gloria, el sábado santo. No había bautismos ningún otro día del año. Posteriormente se aceptó que hubiera bautismos otros días del año, de preferencia en sábado o en domingo, porque son los días que nos unen a la resurrección de Jesucristo. Pero la norma era: tienes que bautizarte con el agua bendecida el sábado de gloria. ¿Qué le pasa al agua que se encuentra estancada en un solo recipiente? Bueno, imagínense, los animalitos, la vida, las bacterias, los microorganismos empiezan a llegar a ese lugar y el agua se empezaba a llenar de lamas, se empezaba a llenar de algunos elementos verdecitos en las orillas de la pila bautismal e incluso no faltaba por ahí una cucaracha acuática. ¿Qué hacer para que el agua no se corrompiera?
el sacerdote iba y le ponía grandes puñados de sal, y tú sabes que el agua con sal pues no puede tener algún elemento nocivo. De ahí vino la costumbre de ponerle sal al agua bendita para que se mantenga siempre en una forma perfecta. Pero esto de bautizarse con el agua de gloria afortunadamente cambió a partir de la reforma litúrgica de 1962, el Concilio Vaticano II, y ahora se pide que cada vez que hay un bautismo se bendiga el agua para que el agua represente realmente la nueva vida. Es importante mencionar, amigos, que un cristiano debería por lo menos, como lo dicen los preceptos de la Iglesia, comulgar en la Pascua. Y para recordar que es una fiesta muy especial, el Papa da desde Roma la bendición Urbi et Orbi, con la que se obtiene la indulgencia. Urbi et Orbi significa a la ciudad y al mundo, es decir, el Papa bendice a la gente de Roma y a la gente de todo el mundo. Pero vamos a ir a un breve corte y regresamos para hablar del mundo de los signos en estos días santos. Alégrense por fin los coros de los ángeles, alégrense las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno. Gracias por continuar con nosotros en este programa de Sábado Santo, y ahora te vamos a platicar de la quema de Judas. Fíjense que durante la visita de las 7 casas que hacemos el Jueves Santo, es frecuente que encontremos en el camino a los típicos vendedores de los Judas, estos personajes hechos de cartonería. Y como mucha gente pregunta sobre su origen y significado, vamos a comenzar hablando de ellos, Sergio. Claro que sí, amigos. Es parte de las tradiciones mexicanas, pero no es única de México. La fiesta de los Judas o quema del Judas es una tradicional fiesta popular que se celebra en España e Hispanoamérica, en la que preferentemente el domingo de resurrección, el muñeco que representa a Judas Iscariote es apedreado, linchado y quemado. Pero en otros países la quema se hace otro día del año. Es cierto, en algunos lugares esta quema se hace el último día del año, haciendo que la figura del Judas represente todo lo malo del año que está terminando. Por ejemplo, en Uruguay se les llama Judas findeañeros y en Ecuador se les llama años viejos. En Latinoamérica, además de México, esta quema de Judas se realiza en países como Chile, Paraguay, Perú y Venezuela. En España, la figura del Judas se hace de tamaño natural y con diversos materiales como tela, escayola, paja, madera y pintura de colores. ¿Cómo se viste? Se viste con ropas recolectadas entre los vecinos. En su interior, además de los cohetes, algo interesante, se suele poner monedas y otros objetos como caramelos y confeti. En la base que sostiene al muñeco, esto en otras partes, no en México, se encierran palomas vivas dentro de cántaros de barro que, al romperse con las pedradas que le envía la gente, les permiten salir a las palomas volando. La base también puede contener sorpresas como grandes piezas de queso y botellas de vino. En algunos pueblos se dan regalos especiales a los participantes que trepan a la parte más alta del palo que sostiene al Judas. Pero para hacer más difícil la subida, ponen un poco de grasa al palo, así como el palo encebado. La ceremonia de la quema o destrucción de los Judas se lleva a cabo el Sábado Santo. La gente lo hace antes o después de la misa de la Vigilia Pascual. En algunos lugares, antes de la quema, se realiza una especie de representación teatral donde participa el público. Se hace un juicio público de Judas Iscariote. Algunos tratan de defenderlo y otros lo condenan con gritos. Después del juicio en que se declara culpable, la gente comienza a lanzarle piedras a la imagen y después la queman. Las piedras rompen las vasijas de barro que encierran a las palomas y los regalos.
Finalmente, la quema permite que las monedas caigan ante la alegría de los asistentes que luchan por ganarlas. Bueno, eso es en España especialmente. Y alguien se pregunta, ¿esta tradición de la quema de Judas tiene algo que ver con el Evangelio? Pues miren, la tradición popular sustenta que esto que hacen, la quema del Judas, está mencionada en el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué? Pues porque el capítulo 27 de este Evangelio dice que Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles, he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos, dice el Evangelio, le contestaron, ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, fue y se ahorcó. Al quemar a un Judas ahorcado y colgado de un palo, las monedas se desparraman, recordando lo que Judas hizo en el templo. Y para quien se pregunta cuándo llegó esta costumbre a México, podemos decirles que la elaboración de los Judas llegó a México desde el tiempo del virreinato, cuando los españoles conquistadores implementaron entre los indígenas la elaboración de muñecos que ellos llamaban monigotes de Valencia, porque ahí fue donde se empezaron a realizar. Los utilizaban como instrumento de evangelización durante el llamado Sábado de Gloria. El Judas mexicano se hace con pequeñas varillas de madera o carrizo, cartón, engrudo y pintura. Por lo tanto, esta artesanía pertenece a la rama de la cartonería. Su tamaño va de los 30 centímetros hasta los 7 metros o más. Con el paso del tiempo, la figura del apóstol que traicionó a Cristo se cambió por los signos del pecado y de la muerte que fueron vencidos por Cristo. El demonio rojo representa el pecado y el esqueleto o calavera representa la muerte. Los Judas también pueden representar los pecados capitales o tomar, usted lo sabe bien, la forma de algún personaje político o público del que la gente quiera burlarse o al que quiera castigar y sacar su coraje contra él a través de esta imagen, sin importar si el representado ocupa un grande puesto en el gobierno. Fíjense que esto hizo que durante el gobierno de Antonio López de Santana, Miguel María Zcárate, gobernador del Distrito Federal, publicó en marzo de 1853 un decreto que prohibía las representaciones de personas conocidas. El decreto dice así: con el objeto de evitar los abusos que suelen cometerse con motivo de las salvas, es decir, quema de cohetes, que se hacen los sábados de gloria, y con el deseo de conservar la antigua costumbre de que ese día, el jueves y viernes santo, no transiten por la ciudad carruajes y cabalgaduras, porque los carruajes llevaban estos Judas paseando también por toda la ciudad, he determinado, continúa el escrito, lo siguiente: en la salva del referido sábado de gloria no se tirará cohetes a mano, ni se dispararán armas de fuego de ninguna clase, y es que algunos disparaban también a la figura del Judas, ni se quemará ni venderán los muñecos que vulgarmente se llaman Judas, siempre que tengan algún vestido o distintivo con que se ridiculice a alguna clase de la sociedad o alguna persona determinada. Y continúa el escrito: el que quebrante las siguientes disposiciones pagará una multa de 1 a 10 pesos, que era una fortuna grandísima en aquel tiempo, o sufrirá la pena de 5 a 50 días de grillete, no cárcel, sino que le ponían a usted una pesada bola con una cadena atada en el pie, sin prejuicio de la que imponga el juez competente o por el reclamo que hagan los agraviados de ella. Y como esas multas resultaban muy graves, se dejaron de quemar figuras de personajes políticos, pero en los últimos años ha resurgido esa costumbre. Los Judas siguieron quemándose bajo las figuras del clásico diablillo y la muerte. Antes de 1953, las campanas de catedral repicaban a las 10 de la mañana del sábado de gloria, anunciando el inicio de la Pascua o resurrección de Cristo, cuando el sacerdote que celebraba la misa entonaba el canto del Gloria. En ese preciso momento iniciaba la quema de los Judas. ¿Dónde los quemaban? Pues en las calles de Tacuba y la calle de San Francisco, que Francisco Villa le cambió el nombre por Madero.
Los Judas estaban rellenos de zapatos, ropa, chorizo y otros alimentos donados por los comerciantes de la zona. Lamentablemente el gobierno de la ciudad hace poco para promover esta tradición. Más aún, en algunos momentos intentó acabar con ella. Fíjense, amigos, que el 20 de marzo de 1961, el Departamento del Distrito Federal prohibió nuevamente la quema de los Judas porque la costumbre ridiculizaba en su mayoría a personajes políticos rechazados u odiados por el pueblo. Pues sí, era la manera en que el pueblo se desahogaba. ¿Quién sabe este año a quién quemarían? ¿Usted a quién quemaría? Bueno, para evitar esto seguramente van a decir, mejor no permitimos este tipo de cosas. Y mire, la prohibición del uso de cohetes también influyó en la disminución de esta práctica que ahora está en peligro de extinción. Yo creo que se pueden quemar con mucho cuidado, se pueden quemar no utilizando demasiado pólvora, o bien, pues hacerlos como rompecabezas. A mí me tocó hacer en alguna ocasión una quema de Judas en catedral donde no se quemaban, sino que simplemente se desarmaban ante la alegría de toda la gente. Hemos terminado este programa y esperamos que los datos, la información que le hemos dado, que hemos compartido con usted, le sirva para gozar esta noche la vigilia pascual. Nos despedimos, Sergio. Padre José, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Amigos, esperamos que el programa les haya gustado y ahora sabemos por qué ya no es Sábado de Gloria y es Sábado Santo. Y amigos, tengo aquí abajo de la mesa una cubeta con agua que le voy a lanzar a Sergio. No, no es cierto. No me he bañado. Gracias, que Dios les bendiga. Resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Porque esperó, Dios le libró y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. El pueblo en él, vida encontró, la esclavitud ya terminó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. La luz de Dios, en él brilló, la nueva vida nos llegó. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Con gozo alzar, el rostro a Dios, que de nos llega salvación. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Todos cantar, aleluya, todos gritar, aleluya. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. Que el